Mm. Estudiantes, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Espero que excelente. Esperemos que lleguen unos cuantos compañeros. ¿Eh? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la clase del día de ayer. Ya vimos los dos primeros tipos de muestreo, ¿no? Entonces, ya comenzamos a analizar este muestreo por conveniencia y nos dábamos cuenta cuáles eran las características que tenían que cumplirse para poderlo aplicar, ¿no? A veces investigadores que no manejan mucho la parte estadística los prefieren un poco, aunque no tiene mucha incidencia, ¿no? Hay que saber manejar cualquiera de los dos, ya digámoslo así, tipos de investigaciones, ¿ya? Cualquiera de las dos técnicas, ya sea la probabilística o la no probabilística. Ujú. En este caso aquí, ya la selección de los elementos de la muestra se hace el momento que se realiza el estudio. Esa es la particularidad. En el muestreo por juicio ya van a presentar otras características, como cual ya va el escepticismo del investigador, como se denomina. El escepticismo es el juicio, ¿no? La creatividad, la experiencia para elegir a los entrevistados. Bueno, unos puntos muy significativos. Ambos tipos de muestreos no probabilísticos presentan bajos costos y son muy rápidos, ¿no? Pero hay que tener mucha experiencia en el campo para poderlo efectuar. Vimos algunos ejemplos, por ejemplo, en los por conveniencia, hablamos de entrevistas de personas en la calle, en centros comerciales, ¿no? En los de juicio estábamos hablando ya encontrar o seleccionar a líderes de interés, ¿no? Y encuestarlos, ¿no? Esa opinión es muy importante en particular, ¿ya? Vamos a ver este otro tipo de muestreo. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Muestra por cuota. Fija cuotas para asegurar que la composición de la muestra sea similar que la población con la relación a alguna característica, como sexo, edad o raza. Su práctica se hace en dos etapas. Desarrollar categorías o cuotas de elementos de la población en base a características relevantes y generalmente en forma proporcional a la composición de la población. 2. Los elementos de la muestra se seleccionan de cada cuota por juicio o conveniencia. Son también de costos bajos y facilitan la selección, como por ejemplo las entrevistas, cuotas en centros comerciales y cuotas en áreas metropolitanas. Perfecto. Vean, en este caso ya va algún tipo de característica, ¿no? Que tenga relación con la investigación. Este tipo de cuota se la puede identificar. Bueno, ahí vemos algunas variables que es sexo, edad, raza, ¿no? Entre otras, pero va a estar en función de lo que ustedes están tratando de investigar, ¿no? Eso tiene esta particularidad de este tipo de muestreo por cuota, como se indica ya. Recordar algo, que para todos estos muestreos no probabilísticos no se necesita aplicar ninguna fórmula de población finita o infinita. Lo que sí ustedes tienen que plantear es el argumento del por qué están utilizando este tipo de muestreo no probabilístico y fundamentarlo, ¿no? Ahora, vemos que se presentan dos etapas, ¿no? ¿Ya? La primera es desarrollo de categorías, ¿sí? ¿Ya? Eso es algo muy importante, ¿ya? Porque hago pequeñas segmentaciones relevantes de cada una de estas variables. Tiene que ser ya de una forma proporcional igual a, ¿qué? A la de la población que estoy analizando. ¿Sí? Estos elementos que yo los selecciono ya tendrán una relación ya muy fuerte dentro del objeto de la investigación. Asumamos, yo quiero en sí ya
identificar la cantidad, ¿ya?, de niños, vean, que utilizan la metrovía, podría decir así, ¿no? Vean, ahí tenemos un ejemplo. La cantidad de niños, entonces yo tengo que ir identificando qué tipo de niño, qué edad, por ejemplo, si es de qué tipo de género, lo podría identificar. O sea, lo voy particularizando. Podría analizar la cantidad ya de estudiantes que tiene una escuela. Vean. Entonces, allá lo veo por ubicación, por tipo de preparación. Entonces, todos estos puntos yo tengo que irlos analizando, pero siempre va a estar, ¿qué cosa? El problema particular que yo estoy investigando. Entonces, selecciono cada una de estas cuotas de mercado, ¿ya? A mi conveniencia. No, es muy difícil decir, bueno, voy a analizar en general, ¿ya? La cantidad de estudiantes que utilizan la metrovía a indicar, bueno, yo solamente me interesa los estudiantes, ¿ya?, del sector, pongámoslo así, del centro de Guayaquil, que utilizan la metrovía, ¿ya? Y de ellos, ¿ya?, cuáles son los que son de sexo masculino o femenino, vean. Entonces, cada una de esas particularidades yo ya las voy seleccionando y las voy identificando ya como un muestreo por cuota. ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta acerca del muestreo por cuota? Explicarme un poco de qué método trata. No se le entendió nada, Morales, disculpe, pero está terrible ese audio. Ujú. Podría escribir en el chat, no hay ningún inconveniente. Mister, ¿usted cree que podría dar algunos ejemplos así de muestreo por cuota, aparte de los que... Ya, sí. Pongamos el caso, ya que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Puedo analizar la cantidad de personas que utilizan, ya, por ejemplo, los centros comerciales en particular, vean eso. Diferente va a ser el análisis que yo haga si el centro comercial está en el centro, en el sur o en el noroeste de la ciudad, por ejemplo. Ahí tengo otro tipo de muestreo por cuota. Pero, ¿cuál va a ser la más significativa? De ahí va el objeto de mi investigación, ¿no? Asumamos que yo comercializo vestimenta, ¿ya? Pero mi vestimenta ya tiene precios muy altos. ¿Qué centro comercial me interesa a mí ya dentro de la zona geográfica de Guayaquil? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál? Mall del Sol. Muy bien. Vean, Mall del Sol, por ahí ya alguien me dijo, está perfecto. Ujú. Ahí tenemos un caso de muestreo por cuota, porque es un sitio particular. Vean, también podría decir, bueno, estoy dentro de la ciudad de Guayaquil, identificar otro sitio. ¿Cuál otro sitio sería? Podría ser el San Marino, ¿no? Vean, ahí tengo dos ubicaciones, ¿no? Que yo la estoy parcializando. Bueno, hago el análisis, ¿ya? Comienzo a ver esas dos cuotas de mercado, comienzo a sacar las características relevantes, vean, ¿sí? ¿Ya? Y cuando ya estoy identificando, yo ya tengo que hacer un dictamen. ¿Cuál de los dos centros comerciales me va a servir más a mí? ¿Sí ven? O si los dos le sirven. Si los dos le sirven, puede ser esa su cuota. Pero asumamos que los precios en el Mall del Sol, ¿ya?, son inferiores a los precios en el San Marino. Pero en el Mall del Sol se comercializa mayor cantidad de vestimenta en general que
Por ejemplo, en este caso, en el Centro Comercial San Marino. Estoy poniendo un supuesto, vean. En ese momento, ¿cuál me interesa analizar? Les pregunto a ustedes. A ver, ¿cuál sería ideal para mi muestreo por cuota? ¿El Mall del Sol o el Centro Comercial San Marino? A ver, ¿qué pasó? El que vende más, pues, o sea, creo yo. Ya, muy bien, esa es su opinión. Me parece muy, muy correcto. Esta es la clase. Yo necesito opiniones. Yo no necesito que sean siempre 100% acertados. ¿Sí? A ver, aquí su compañero, él elige Mall del Sol, porque es el que vende más. Bien. A ver, el resto, ¿qué pasó? No me digan, quieren que otra vez tome lista. No. Vamos, interactuemos. Esto es así, así se va aprendiendo. Bien, en la narrativa, ¿no?, del caso que les estoy poniendo, les indico que mi objeto de mi investigación es que yo tengo vestimenta muy costosa, ¿no? Y me interesaría saber dónde se puede comercializar mejor. ¿Ya? En este caso hice 2 estudios, en Mall del Sol, ¿ya?, y en San Marino. Pero identifico que en San Marino los precios son más altos que en Mall del Sol, recuerda. Pero en cambio en Mall del Sol se comercializan más. ¿Sí ven? Ahí, ¿dónde yo tengo que ir a indagar? ¿Cuál será mi mejor cuota referencial con toda esa información que ya hemos recaudado? En ese caso, ya el investigador tiene que ir por el lado donde mayor relación tenga la variable que es objeto de investigación. Y la variable objeto de investigación son vestimenta muy costosa, ¿no? Ya. Puede ser que si que yo hago en Molde del Sol, a lo mejor sale viable porque hay muchas transferencias que se hacen de vestimenta, pero en cambio el precio por lo general va a ser muy inferior al que yo quiero colocar en el mercado. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, yo hago mi investigación, mi muestreo por cuota ¿de dónde? Del Centro Comercial San Marino. Así es como uno tiene que ir haciendo las diferentes evaluaciones, ¿no? Tengo que identificar cuál es mi variable de interés. ¿Dónde está ya esa variable exógena y endógena que ustedes quieren ir analizando? Vean cómo ya van apareciendo. Preguntas. Ese es a lo que se refiere esto, muestreo por cuota. ¿Sí ven? ¿Quedó claro? ¿O otro ejemplo? Les pregunto. ¿Podría dar otro ejemplo, profe? Otro ejemplo. A ver, ¿de qué quisieran, qué tipo de bien o servicio quisieran poner como un caso? Porque ya he elegido ya 2 tipos de ejemplos. Uno de servicio y otro de un bien. A ver, ¿dónde quisieran aplicar este muestreo por cuota ustedes? ¿Dónde lo pudieran aplicar? Hey, ¿qué pasó? Hey, Alcohol, mister. alcohol. ¿Alcohol qué? Para... Bebidas. Ah, como bebidas. Muy bien. Sí, lo puedo hacer. En este caso yo quiero hacer un estudio de qué tipo de bebidas de moderación se consumen dónde se consumen con mayor frecuencia. Pero tengo que ir analizando, ¿ya?, cuáles son esos sitios, ¿ya?, donde podría estar tomando esa información.
¿Cuáles son los primeros sitios que yo identificaría? Si es que yo Sí, cojo, si es que yo cojo toda la población, no termino nunca. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hago? Comienzo a ver cuotas, ya, o comienzo a ver segmentos, ya, donde se comercializan mucho estas bebidas alcohólicas. Y comienzo a analizar tiendas, comienzo a analizar bares, comienzo a analizar restaurantes, ¿sí ven? Entonces, los voy en este caso parcelando, ¿no? Entonces los voy identificando y a medida que voy recogiendo la información, ya me va identificando cierto tipo de segmentos donde se comercializan con mayor frecuencia estas bebidas. Asumamos las tiendas, ¿sí? Vean. Entonces digo, las tiendas son las que más comercializan bebidas alcohólicas. Entonces voy y analizo, ¿no? Y efectivamente veo que la demanda es alta, ¿ya? En esos sectores por parte de las personas. Muy bien, ¿ya? Comienzo a hacer un estudio, pero igual es muy grande para hacer un estudio en general de ese tipo de tema. Entonces comienzo a identificar, ¿ya? A qué segmento le quisiera aplicar, a qué segmento quisiera identificar. Y ahí voy planteando la cuota en función de mi objeto de investigación. A ver, yo quiero mi investigación con un fin en particular. Quiero establecer a lo mejor un emprendimiento, un negocio de bebidas alcohólicas en un sector de la ciudad de Guayaquil. ¿Sí ven? Entonces, recaudando la primera información, yo ya identifico que el sector norte es preferido por las personas. ¿Para qué? Para ingerir bebidas alcohólicas. Sé que son las tiendas, entonces en ese momento identifico qué sectores. Ok, lo encuentro, digo que es Sauces. La principal de Sauces, en general, o la principal de la Alborada, digámoslo así. Un supuesto. Entonces, ¿y qué es lo que hago? Cojo esa cuota de mercado. Si se dieron cuenta cómo de la información mismo lo hice tan pequeño y comienzo a hacer el estudio. Pero ese estudio solamente me sirve para qué? Para yo poder poner un negocio de ese tipo en ese sector. ¿Sí ven? Ahí veo la cuota en lo que respecta al muestreo, ¿no? ¿Preguntas? No, ahí sí me quedó clarísimo, mister. Vean, y todo eso va saliendo a medida que ustedes van teniendo la información, ¿no? Por eso es que lo que les he dicho en los anteriores tipos de muestreo, ya, vea, la cuota ya asegura que la composición de la muestra sea similar que la población con relación a alguna característica. Si se dieron cuenta que en todas las poblaciones que acabé de nombrar, de este consumo de bebidas alcohólicas, todas consumían alcohol, pero se lo va segmentando en función de lo que yo quiero, ¿no? En particular, ¿cuál es el planteamiento de mi investigación, el planteamiento de mi problema? ¿Por qué? Porque mi planteamiento de mi problema es ¿cuál? ¿Es o no es rentable ya poner un negocio de bebidas alcohólicas? Vean. Ujú. Listo. Ahí tenemos un caso por cuota. Vamos al siguiente. Muestreo bola de nieve. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profesor, A ver, adelante, Pailón, por favor. muestreo de bola de nieve. Selecciona un grupo inicial de encuestados, generalmente al azar. Luego de entrevistas, se solicita al encuestado recomiende a otros con características demográficas y psicográficas similares. Aunque la selección inicial puede ser probabilística, la muestra final no lo es. Sigue siendo de costos bajos. Ejemplo, entrevistas. Miembro de una minoría de una población esparcida. Marketing industrial. Ujú. Muy bien. Recuerdo que cuando empezamos a, a revisar esto de los tipos de muestreos no probabilísticos que habían, alguien me preguntó, economista, bueno, ¿y qué es esto de bola de nieve? ¿No? Entonces sí se están dando cuenta cuál es el efecto bola de nieve, pero dentro de un muestreo no probabilístico. Lo que primero hago, ¿qué es? ¿Ya?
es aplicar a lo mejor un muestreo por juicio o un muestreo por, digámoslo así, por conveniencia. Pero el muestreo bola de nieve no termina ahí, sino lo que hace es que este tipo de segmento que yo elegí, este cliente objetivo que yo ya lo elegí, él me determina quién va a ser la siguiente persona encuestada. ¿Sí ven? Eso es el efecto bola de nieve, que hace un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona no solamente refiere a uno, sino refiere a dos o a tres que sabe que está dentro de ese grupo objetivo. ¿Sí ven? Es como un efecto multiplicador que tiene. Les pongo un caso, ¿ya? Que siempre se da y por eso se lo trae a colación. Cuando quiero hacer el análisis ya de algún implemento deportivo, puedo ir donde un deportista y él me va a seguir refiriendo a lo mejor, ya, otro tipo de deportista, pero a lo mejor no el mismo deporte, ¿sí ven? ¿Ya? De otro deporte, pero va a estar en esa línea, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque ¿qué es lo que me va a permitir a mí? Identificar que mis potenciales clientes no solamente pueden estar en un mercado en particular, sino pueden estar en varios. De ahí nace esto de el referido. Se han escuchado en cierto tipo de trabajos donde cuando uno va y capta un cliente, uno, ¿qué es lo que siempre le pide? ¿No? Si que no tiene algún conocido que lo pueda referir. ¿Se han escuchado? Ese es este tipo de muestreo. ¿Ya? Ese es el muestreo bola de nieve. Preguntas, ahora sí. ¿Quedó claro? Sí, Ya. No recuerdo quién lo preguntó en esa época, pero espero que haya quedado claro para esas personas. Eso es lo importante de que ustedes vayan viendo poco a poco, ¿sí ven? Los diferentes tipos de muestreos y no que de entrada ya quieran saber el último, ¿sí ven? Todo es paso a paso, todo es progresivo. Si se dan cuenta cómo la metodología hace que se genere una mejor comprensión sabiendo los anteriores, ¿no? Y cómo se los aplica. Preguntas de los tipos de muestreo no probabilísticos. Vean que ya hemos visto hasta este momento todos los que estaban en la planificación. Bien, voy a tomar la lista en este momento y de ahí voy a continuar con el siguiente muestreo. ¿Ya? Vamos a Chance, Andrade, Bailón. Presente. mister, antes de que prosiga, Natalie Ibarra dice que le deje ingresar, que se le había Sí, salido. Ya me aceptó, gracias, amigo. eso, muchas gracias. Pilas, tense pilas. A ver, Campi, Cañarte, Presente. ok, García, Garzón, Presente. Gordillo, Presente. Ibarra, Presente. Lara, Presente. López, Presente. Lucas, Presente. Luzardo, Presente. Martínez, Presente. Morales, Moreno, Presente. Navas, Presente. Manchano, Presente, profe. Ríos, Presente. Sabando, Presente. Valencia, Presente. Vázquez, Presente. Zamora Presente. y Zavala. Presente. Ok, Profe, dígame. la señorita a chance había escrito por el chat. A ver, déjeme ver. Muy bien, eso es importante.
¿Ok? Disculpe, sí me puso asistencia. Lo que pasa es que ahorita se me acaba de ir el internet y recién viene. García. Sí, Ya tiene su asistencia. ¿Quién más? gracias. ¿Nadie más? Ok, estamos listos. Mister, ya estaba aquí, pero se me cerró y me volví a conectar. Drade. Muy bien. Ya le puse su asistencia. Vamos a empezar con estos muestreos, ¿ya? Que son probabilísticos, ¿no? ¿Mm? Estas técnicas, ¿ya? Que, si bien es cierto, comienzan a presentar cierto tipo de diferencias porque se aplica la inferencia estadística, muy importante dentro de los resultados de la investigación. Empezamos con el muestreo aleatorio simple. A ver quién me puede ayudar leyendo. ¿Puedo ser yo? Adelante, Valencia, por favor. Listo. Muestreo aleatorio simple. Cada elemento de la población tiene una probabilidad igual de ser elegido. Cada combinación de elementos de la muestra tiene igual oportunidad de ser seleccionada. Selección de la muestra. Asignar a cada elemento de la población un número, 1 al n. Se puede hacer selección por ánfora, números aleatorios. Se elabora para que cada dígito ocurra con una probabilidad aproximadamente igual. No tiene un patrón de ocurrencia. Las tablas pueden variar de acuerdo a la cantidad de dígitos de cada número aleatorio. Bien. De aquí nace los tipos de selección de muestreo dentro de la probabilidad. Dentro del muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces, es una técnica muy importante, ¿sí? Dado que les da una igualdad a las probabilidades de ser elegido. Eso hace, ¿ya?, que el azar, ¿ya?, juegue un tema muy importante dentro de los resultados, dado que independientemente de la N personas de la población que estén ahí, mi resultado va a tener un impacto significativo en ellos, ¿sí? Eso es uno de los principales puntos que uno tiene que plantearse en este tipo de muestreos, ¿ya? Cada combinación de esos elementos de la muestra tiene igual oportunidad de ser seleccionados, ¿sí? Uh-huh. Eso pueden ustedes ir y verificando y cómo va hasta tener un impacto en mis resultados, ¿no? Puede ser que a lo mejor no salgan consistentes mis respuestas, pero ahí mismo en la investigación, si utilizo varias variables, no utilizo a lo mejor un modelo univariado, por ejemplo, modelo de regresión simple, sino que utilizo varias variables, puede que las otras variables sirvan para explicar el objeto de mi investigación. Ahí tenemos algunos de los puntos. La selección de la muestra, ¿sí?, siempre va a asignar a cada elemento de la población un número. Vea, del 1 al n. N cantidad de datos. Siempre eso voy a tener identificado. Se puede hacer la selección por, aquí tengo la forma, ¿cómo puedo obtener la selección de este muestreo al azar? Ánfora, números aleatorios, vean, se elabora para que cada dígito ocurra con una probabilidad aproximadamente igual. No tiene un patrón de ocurrencia, no sé de qué forma irán a presentarse, ¿ya? Y por último, ¿ya?, estas tablas, ¿ya?, que pueden contener estos números aleatorios simples, ¿ya?, pueden variar, no hay ningún problema. Cada uno de estos resultados siempre identificarán, ¿ya?, ¿qué cosa? Que su selección no ha tenido ninguna interferencia, ¿ya?, durante su proceso. Pueden presentarse cierto tipo de situaciones a favor o en contra para poderlo aplicar. Pero dentro de la investigación, al menos en la parte académica, este es el de mayor uso. Siempre lo recomendamos. Veamos entre las ventajas y desventajas.
Una de las ventajas, primero, fácil de comprensión. Les pregunto, ¿cómo ustedes han obtenido diferentes tipos de muestras aleatorias simples? ¿Cómo la obtienen? Les pregunto. ¿Qué han hecho? A ver, quienes han hecho trabajos y han utilizado. Cuando vieron estadística, ¿ya? Y comenzaron a seleccionar muestras, ¿cómo obtenían esos datos aleatorios simples? A ver, les pregunto. ¿Qué herramientas utilizaban? Ojo, señores, recuerden algo. Diferente, o sea, lo que les estoy preguntando es algo que ya vieron, ¿sí? Porque cuando ya lo aplico a la investigación de mercado, lo único que les estoy diciendo es que una vez que ustedes ya tienen identificado su cliente objetivo dentro del segmento de mercado, ustedes aplican, ¿qué cosa? Ya la selección, ¿ya? A toda la población. ¿Para qué? Para obtener la muestra, independientemente si es cliente o no es cliente. ¿Sí se dan cuenta? Pero está dentro de mi segmento, está dentro de mi target. ¿Está claro? Por eso les pregunto, ¿cómo hacían esa selección aleatoria? A ver. Profe, una duda. No, a ver, primero responda y después la duda. Es que es por eso mismo, porque cuando yo hice el PIS en el primer semestre, para hacer el muestreo aleatorio simple, me dijeron que tenía que aplicar una fórmula de muestreo y el resultado era el número de encuestas que tenía que realizar. Entonces yo quiero saber si lo estaba haciendo bien, porque usted nos está diciendo que no es necesario. O sea, yo hasta ahorita en las diapositivas no he visto la fórmula. Ya. A ver. Yo aplico la fórmula para identificar la n cantidad, ¿ya?, de muestra que necesito para la técnica probabilística. ¿Sí se dio cuenta? Ya. Pero el muestreo aleatorio es simple. Ya, es como lo selecciono a ese total que usted me acabó de decir. ¿Sí me comprendió? Porque les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen, asumamos, su población, ya, vamos que la población que de análisis, una pequeñita, vamos, de unas 1000 personas. Ya. Usted, así como indicó, usted aplicó su fórmula maravillosa, la fórmula científica que la da el método científico, como está en todos los libros estadísticos. Y la muestra le dijo, la fórmula, perdón, le dijo, porque es una población finita, ¿sí se dio cuenta? Es una población finita. Y usted que en ese momento indicó, ya, bingo, la fórmula me dijo que tengo que tener 150, ¿ya? ¿Cómo selecciona esos 150? A ver. Las primeras 150 personas que encuesto, y si ya cumple los 150, ya no encuesto a más. ¿Cómo selecciona esos 150 personas? Hicimos por medio de Google Forms y le enviamos a nuestros conocidos. Ya cuando vimos que nos referían a otro amigo y otro amigo. O sea que usted se acabó de dar cuenta que en el momento en que usted le envía a sus conocidos, les pregunto, ¿es un muestreo probabilístico o es un muestreo no probabilístico? Eso es no probabilístico. No probabilístico. Muy bien, señores. Y si que quieren corroborarlo, pueden ir al libro que les he subido, ya, a partir de la página 340 y pueden comenzar a leer. No hay ningún inconveniente, porque a lo mejor su profesor no les está enseñando bien, podría ser, ¿no? Por eso hasta le subí un libro. Porque hay que hablar con hechos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí se dio cuenta que la selección que usted acabó de hacer fue aleatoria o no fue aleatoria? ¡Ey! No fue aleatoria. Eso. Y el señor que está preguntando también, le pregunto, porque eso es lo importante. Si es que a lo mejor algo no lo hicimos de una forma como se debió haber hecho, ok.
Identificarlo, ¿para qué? Para que cuando nos toque hacer los trabajos ya, de titulación, ¿sí? ¿Ya? No cometamos esos errores. Eso es lo importante. ¿Cómo puedo hacer esa selección aleatoria? Les pregunto. Al azar. ¿Y cómo lo hace? Del total de la población se elige al azar la cantidad determinada mediante la fórmula. No. No, pues, otra vez, esa fórmula. Oigan, ustedes están con su fórmula. Esta fórmula es, vean, se las pongo para que se tranquilicen. ¿Será esta fórmula? O ya me pasé. Por ahí creo que estaba. Veamos, por aquí veo una fórmula. Ahí está la fórmula. ¿A eso se refieren? Les pregunto. Hey, Sí. ¿y qué pasó? ¿Y esa fórmula qué me determina? El número del tamaño de la muestra. ¿Y qué pasó ahora? ¿Y saben por qué se los enseño? Y la adelanté un poco. Es porque ya muchos estaban insistiendo con eso. Y eso está bien. O sea, está bien que se haya presentado esa confusión porque me tranquiliza que el docente que les dio estadística sí vieron esta parte del muestreo, que es algo muy importante. ¿Ya? Pero por eso es que les digo, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Ya? Estamos comenzando a conocer cómo hacerlo, ¿ya? Porque eso es la investigación de mercado. La investigación de mercado, como les dije en días anteriores, utiliza las herramientas estadísticas, pero ya lo aplica. ¿Ya? Entonces ustedes, si quieren hacer un muestreo aleatorio simple, ustedes tienen que colocar ya, por ejemplo, podrían coger una tabla de Excel, ¿no? Por ahí uno de sus compañeros que siempre me habla de un software estadístico que me parece muy bien, ¿ya? Me asombra que no me haya indicado él, bueno, ¿sabe qué? Economista, ingreso ya toda mi población, ¿sí? En el software, ¿no? Los voy ingresando o los importo de una tabla de Excel, ¿ya? Y pongo la cantidad que yo quiero seleccionar. O cogen el Excel. En el Excel, ¿ya? Le dan un número a cada uno de ellos, ¿sí ven? Pongamos los 1000 y ustedes indican que le seleccione al azar 120 números el Excel. ¿Sí ven? En ese momento, ¿ya? Ustedes ya tienen ya una selección, ¿ya? Sin ningún interés en particular. Ustedes ya comenzaron a tener ahí este tipo de selección sin que sean mis amigos, sin que sean nada de ellos. ¿Sí ven? Cuando se hizo una investigación para los artesanos, vean, imagínense la N cantidad de artesanos que hubieron, ¿ya? Con algunos docentes, ¿ya? Uno de ellos fue el doctor Viloria, ¿ya? Él trabajó conmigo en esa investigación, ¿ya? Entonces, construimos el instrumento, ¿sí ven? Y también aplicamos esta técnica para la selección, ¿ya? Entonces, fue al azar y el software me lo dio. ¿Vieron? Ahí aplican este tipo de cosas. Pueden utilizar cualquiera de las dos herramientas. Pueden utilizar el Excel, pueden utilizar el SPSS. En general, todos les pueden dar esa ventaja. Pero lo importante es que ustedes no los elijan bajo su criterio. Porque ustedes se están dando cuenta que cuando eligen bajo su criterio, ¿qué es? ¿Probabilístico o no probabilístico? No probabilístico. Excelente. Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, Dígame, Bailón. yo como estoy en el curso de cómputo, sí me está enseñando la parte estadística. Bien. Nosotros también estamos en muestreo. Ajá. Y la opción datos en la parte donde dice análisis. En el análisis de datos se puede coger la parte de muestra. Muy bien. Ahí usted puede crear, ¿ya? Una muestra aleatoria simple.
Perfecto, Bailón. ¿Sí vio? En Excel hay. Lo felicito. ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, como ustedes se dieron cuenta, ya ustedes están aplicando este muestreo aleatorio simple y de qué forma lo han hecho. ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles son las ventajas de elegir este tipo de muestreo aleatorio simple? ¿Ya? A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Nadie. ¿Qué pasó? A ver, Garzón. Muestreo. Muestreo aleatorio simple, ventajas. Es de fácil comprensión, permite obtener estimados de las características de la población, los resultados se pueden inferir a la población, se garantiza que cada elemento de la población tenga oportunidad de ser seleccionada sin importar el tamaño de la muestra. Desventaja. No es sencillo obtener la lista completa de los miembros de la población. Ay, vieron. Ahí viene el problemita. Y por eso es que a veces seleccionamos a los amigos. ¿Por qué? Porque no tengo toda esa población. O a lo mejor la selecciono al azar y ¿qué ocurre? Como lo que me ocurrió a mí cuando hice esa investigación que les acabo de acotar. No los encontrábamos a los artesanos, imagínense. ¿Ya? Por eso, ¿ya? Cuando son investigaciones aplicadas, se aplica a otras técnicas, pero por el momento ustedes tienen que aplicar esto, ¿sí? Como son casos didácticos, ustedes plantean la población, una población definida, ¿no? Va a depender del objeto de estudio que ustedes quieran hacer, ¿no? Esa es la única desventaja que siempre da este tipo de muestreos. Lo importante es tener una población significativa. Imagínense más aún cuando trabajo con la población infinita, vean, que eso es lo que hace el censo. Si bien es cierto, se trata de cuadrar con los números de registros ya que están en la base de datos del registro civil, pero imagínense, a veces tenemos los nacionalizados, tenemos migrantes, tenemos diferentes tipos de N cantidad de personas. Por eso es que se trata de ajustar ya lo más significativo posible. Ventajas, todas. Vean, fácil comprensión. ¿A qué se refiere con esto? Que lo que ustedes van a obtener ya va a tener aparte de mucho soporte cuantitativo, mucha lógica. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los estudios que siempre se hace, por ejemplo, dentro de la economía, que siempre hacemos, el consumo en función de qué está, vea, del ingreso. ¿Sí ven? ¿Sí vieron? El consumo está en función del ingreso. Imagínense. ¿Ya? Pero en cambio, el ingreso, ¿a qué va a ser igual? Ahí me dice, por ahí alguien me dijo, al consumo, pues economista. No, ahí te equivocaste. ¿Por qué? Porque el ingreso va a ser igual a ¿qué? Al consumo más el ahorro. ¿Sí vieron? Vean cómo es la situación. Entonces, hay que ir analizando cuáles son las variables y mucho más. Si la comienzo a abrir, se incrementa. Pero, ¿a qué es lo que me refiero a esto? La comprensión. ¿Sí ven cómo la comprensión nace no solamente de los resultados, que es la cuántica, sino también de la lógica? Otro punto, permite obtener estimados de las características de la población. ¿Sí escucharon eso? ¿Quién utiliza los estimadores? A ver. Hey, ¿quiénes utilizan los estimadores? Hey, ¿qué pasó? En el muestreo, recuerda, nunca recuerda. ¿Quiénes utilizan los parámetros? La población. La población. Eso, la población es la que utiliza los parámetros, ¿no? Entonces, aquí ya esos estimadores, ya, aparte de darme un resultado, me van a permitir inferir, vean eso, sobre la población. Ahora sí, yo como ingeniero en comercio exterior, quiero ver ya dónde a lo mejor poder ofertar mi servicio. Puedo hacer un estudio, un análisis
de todas las importaciones que se hacen. Imagínense. ¿Ya? Y ustedes pueden utilizar ahí los estimadores porque están haciendo un estudio probabilístico, no es por conveniencia. ¿Sí? Y lo hacen al azar. Pero para eso tendrán que ir a la aduana del Ecuador o al Servicio de Rentas Internas. ¿Ya? ¿Para qué? Para identificar el tipo de contribuyente, ¿ya?, que está efectuando, ya sea esta importación o exportación, la cual me va a permitir a mí verificar cuál es el campo más amplio, ¿sí?, para ejercer mi profesión. Vean lo importante que es, ¿no? Y eso es el conocimiento. Y eso se hace con los resultados de estudios probabilísticos, ¿sí? No lo olviden. ¿Ya? Otra garantiza, vean este último punto, ¿no?, aquí sobre este tema, ¿ya? ¿Qué es lo que...? Y esto es algo que siempre me gusta conversarlo con mis compañeros, con mis colegas. Vean, garantiza. Cuando utilizamos este término garantiza, es como un seguro, ¿no? ¿Sí? Un seguro, ¿ya? Que cada elemento de la población tenga una oportunidad de ser seleccionada, sin importar el tamaño de la muestra. Y si que cada elemento puede tener la oportunidad de ser seleccionada, también sobre cada elemento yo voy a poder inferir el resultado. ¿Sí se dan cuenta? Eso es algo muy importante y relevante. Diferentes tipos de estudios, ya a nivel mundial, se aplica mucho de este tipo de muestreo, ¿ya? Este tipo de selección de datos, aleatorio simple, por estos motivos que les acabé de nombrar. Ustedes pueden elegir cualquiera. Ustedes dominan todos esos temas. Se los ha dado la academia. Y así como mi materia, espero que la estén aprovechando. Cada materia que ustedes ven es muy importante porque va concadenada hasta el final y les va a servir en algún momento. Eso no lo duden. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Ok. Vamos a hacer... Voy a poner dos cosas, ¿sí? Ustedes van a tener que... Voy a enviar una tarea y voy a poner un foro en este instante, ¿sí? El foro va a tratar acerca de un ejemplo de los dos últimos tipos de muestreo no probabilístico. ¿Está claro? Ya saben. La misma metodología que el día de ayer. Ya, ¿preguntas sobre eso? ¿Qué foro toca el día de hoy? 5. Oiga, están callados, ¿no? Los veo callados ahora. ¿Qué pasa? ¿Que está fea la materia? No creo. Mucha tarea. Está bueno. A ver, el foro no es una tarea. El foro es solamente un ejemplo de lo que estamos viendo en clase. Recién ahora les voy a enviar una tarea. A ver. ¿O es de los otros profesores? De todos. Ah, de todos. Bueno. Ya. Habrá que evaluar para ver si es que la tarea es significativa o no es significativa. ¿Qué tipo de muestreo hago ahí?
Dígame, ¿probabilístico o no probabilístico? Hey, ¿qué pasó? Probabilístico. Probabilístico. Ya. Entonces yo tendría que hacer un estudio de quién, si que lo hago probabilístico. ¿De todos los estudiantes de dónde? Todos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Sí. Ya, y ahí comienzo a identificar. Vea. ¿Usted qué cree que va a salir? ¿Tiene mucha tarea o no tiene mucha tarea? Mucha. Mucha. Eso de tarea, mister. Ya. Si es que es mucha tarea, ¿en base a qué criterio lo está sacando? ¿A un criterio probabilístico o no probabilístico? ¿Ah? Vean cómo va saliendo ahí ya la interpretación. Eso es lo más importante. Ujú. Está el 5. Acá está. Muy bien. Muy bien. Ya está el foro número 5, en el cual ustedes tienen que poner un ejemplo, ya sea un ejemplo del muestreo por cuota y un ejemplo del muestreo bola de nieve, ¿ya? E indicar por qué lo pusieron, ¿no? Ahora, sí les voy a poner una tarea, ¿ya?, relacionada al muestreo aleatorio simple. ¿Está claro? Pero para que les sea de aporte, ¿no? Ustedes eligen la población, ¿sí? Ustedes eligen la población y lo único que me van a hacer es hacer una selección, ¿ya? Una selección, ¿ya? Utilizando cualquier tipo de técnica. El formato lo pueden poner en el software que ustedes deseen, ¿está claro? Pero no olviden que eso es lo que tienen que subir en la tarea, ¿está claro? Pregunta. ¿Puedes repetir qué tenemos que hacer? No lo entendí muy bien. En la tarea, ustedes tienen que plantear una población. Recuerden que en el muestreo aleatorio simple, la población la tengo que identificar, ¿ya?, por la n cantidad de datos, ¿sí? Ustedes la ponen. Y tienen que aplicar, ya, una selección aleatoria simple. Claro, tienen que identificar esa población, ya, a qué se refiere. Pues no, por ejemplo, ustedes pueden elegir la selección de una selección de vehículos, pueden hacer una selección de estudiantes, puede ser una selección. Ustedes lo eligen a la población, ¿ya? Hay muchas. Preguntas.
Y de esa población, ustedes hacen una selección aleatoria simple. Eso es todo. ¿Ya? Que eso es lo que me interesa en esta parte. ¿Preguntas? No les pongo todavía que me calculen el tamaño de la muestra de esa población porque todavía no vemos esto. En este momento lo único que quiero es que apliquen la técnica que ustedes han encontrado en los software, como la que habló Bailó o como la que les he indicado yo, y que la apliquen para hacer esa selección, ¿ya?, de esos datos. ¿Está claro? Listo. Eso, nada más. Ya, ustedes determinan la muestra. En este caso, ya, la determinación de la muestra no tienen que aplicar fórmulas. Solamente ustedes dicen, a ver, de la población de 100, pongámosle de 1000 datos, ¿ya? Yo quiero seleccionar 300 datos al azar. Ok, listo. Ustedes lo seleccionan. ¿Está claro? Eso es lo que quiero que hagan en este momento. Porque eso es la selección aleatoria simple. ¿Ya? ¿Preguntas? Pero ustedes tienen que identificar de dónde es esa población. ¿Ya? Esa será... Déjenme ver. Esa es la tarea 9, ¿no? ¿Preguntas? Vean que va paso a paso. ¿Ya? Así que no se pongan, en este caso, a aplicar alguna fórmula de población finita o infinita porque eso no he pedido. Solo lo único que quiero es que de una población hagan la selección aleatoria simple. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. No, Ok. Ahora sí, vamos a hacer ese foro en este momento. ¿No? Profesor, a mí se me desconectó el internet. ¿Podría explicar qué hay que hacer en el foro? En el foro, ya está ahí la consigna. Tienes que poner un ejemplo ya de muestreo no probabilístico por juicio y muestreo no probabilístico bola de nieve. ¿Está claro? Un ejemplo y indicar el por qué y cómo se aplica este tipo de muestreo a tu ejemplo. Nada más. No. ¿Hasta qué hora va a estar abierto el foro? El foro, como siempre, ustedes saben que siempre les doy un tiempo determinado. Está abierto hasta mañana. ¿Ya? Muchas gracias, mister. Es imposible no hacerlo. ¿Sí? Y no olviden algo, señores estudiantes. ¿Ya? Hay muchas personas que están afuera esperando la oportunidad para poder estudiar, así como ustedes. No desaprovechen el tiempo. Pregunten nomás cuántos están los costos en los institutos y en las universidades pagadas. No olviden eso, ¿sí? Esto es una oportunidad que tienen ustedes. Profesor, una consulta. ¿Y hasta cuándo estaría habilitada la tarea número 9? Ya está ahí. Creo que es hasta la próxima semana. Hasta este día, creo. ¿Sí? Hasta el jueves de la próxima semana, entonces. Creo que sí. No sé. Tiene que verlo ahí. ¿Ya? Gracias. Ahí cuando lo abre, ahí le indica. Pero déjenme ver. Es que me lo ha preguntado. Pero igual ustedes lo pueden ver ahí. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Exactamente. Ya está hasta el 10. ¿Sí? ¿Está bien, López? ¿Sí? Listo. ¿Qué otra pregunta más tienen? ¿No? ¿No hay más? Bueno, vamos a hacer esas horas sincrónicas. Vamos a hacer ese foro. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Listo, mister. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes. Gracias, profesor.